Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Nos encontramos en otra nueva emisión de Familia al Día, un programa desde la parroquia, pero pensando en nuestras familias, con todas las necesidades, con las grandezas que tiene nuestra familia. Como de costumbre, siempre tenemos un invitado especial con un tema muy, muy especial. Hoy vamos a conocer nuestro nuevo vicario, un sacerdote que llega a nuestra parroquia con esa alegría juvenil. Bueno, nos va a tocar disfrutar de esas primicias de su ministerio, porque es un sacerdote que está recién ordenado. Bueno, yo no voy a entrar en detalles porque ya él mismo nos contará su historia, su nombre. Bueno, todos estamos deseosos de darle la bienvenida, pero de conocer un poco de su vida. Bienvenido entonces a este espacio. Usted nos contará su nombre y su procedencia. Hermanita, muchísimas gracias. Tengan todos ustedes un muy buen día. Un saludo muy especial para usted, hermanita, para todos los televidentes. Mi nombre es Norley de Jesús Gallego Tavares, sacerdote. Fui ordenado el pasado 20 de julio en la Catedral San Nicolás de Río Negro. Bueno, ¿qué les cuento un poquito sobre mi vida, sobre mi experiencia vocacional, para que conozcan quién es el padrecito nuevo que llegó a la parroquia? Bueno, como ya lo decía, me llamo Norley, nací en el municipio de Argelia. Me reservo la fecha y el año para evitar curiosidades. Bueno, una vida campesino, no se puede negar mis raíces, soy campesino por gracia de Dios. Estudié en una escuelita rural del municipio de Argelia, en una vereda que se llama San Pablo. Allí hice toda mi primaria. Como es costumbre y como ya es común en muchos de nuestros pueblos colombianos, por culpa de la violencia tuvimos que ser desplazados a la ciudad. Salimos desplazados a la ciudad de Medellín. Allí tuve la experiencia, sí, la gracia de poder estudiar hasta el grado 9 en la ciudad de Medellín. Por motivos que el Señor a veces toca la vida de uno y le trastorna el camino y los pensares y los planes que hay en el corazón de uno. Por una misión que se realizaba en el año 2006 en el municipio de Argelia, resulté otra vez en Argelia, con esa inquietud de querer seguir al Señor. Esto hizo que renunciara a mis estudios en Medellín. Ya me regresé otra vez para Argelia. Continué mis estudios allí de bachillerato. Me vinculé de lleno a la parroquia, con grupo juvenil, con servidores del altar, con los diferentes grupos en los cuales podía estar. Ingresé en el seminario en el año 2009. Al seminario diocesano Nuestra Señora en Marinilla, allí hice toda la filosofía. En el año 2013 inicié el seminario de Cristo Sacerdote de La Ceja, donde hice todo el proceso de la teología, toda la teología. Fui ordenado diácono el 20 de marzo del año pasado y, como ya lo decía, fui ordenado sacerdote el 20 de julio de este año. A grandes rasgos, hermanita, este sería yo, esta es mi vida. No, y yo pienso que los televidentes pues están también ansiosos de decir usted cómo sintió pues ese momento de su vocación, cómo siente que realmente Dios lo estaba llamando y cómo fue ese momento de dar respuesta, porque todos sabemos que en el mundo muchas personas han sido llamadas, pero uno nos atrevemos a decir que sí y otros se echan para atrás por miedo a dar la respuesta o miedo a lo que nos vamos a encontrar en el camino. ¿Cómo fue usted frente a esa respuesta y su familia de qué manera lo apoyó? Bueno, madre, la verdad, bien sabemos que la vocación es un misterio, ¿cierto? Y es un misterio que a ojos humanos o así a la concepción humana es difícil de creer, difícil de aceptar, pero inclusive en las palabras del evangelista San Lucas, cuando nos presenta el episodio, cuando el ángel visita a la Santísima Virgen María, es la pregunta que queda ante el misterio. Bueno, ¿y quién soy yo para que el Señor haga esto con mi vida? ¿Quién soy yo para que el Señor me llame? Sabiendo que soy un campesino, que quizás no cuente con muchas capacidades intelectuales, quizás mi familia no cuente con muchas capacidades económicas, pero aún así el Señor se vale de todo, hermanita. El Señor se vale de todo. Inclusive es ahí donde entra, bueno, en primer lugar, la grandeza y la misericordia de Dios, pero también entra el querer uno ser alguien o ser algo en la vida. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque es verdad, el Señor día tras día a nosotros nos está llamando. ¿A qué? A que le sirvamos
en algo de manera concreta. ¿Cuál es el problema del ser humano? Y es que nosotros siempre vamos a colocar el pero, siempre. Pero cuando nosotros dejamos de colocar el pero y damos un voto de confianza en Dios, incluso damos también un voto de confianza en nosotros mismos, es cuando Dios comienza a hacer su obra en nosotros. Vuelvo y lo digo, inclusive en mi familia muchos se sorprenden, de mis familiares, de mis amigos, de mis vecinos, y ellos dicen, ¿quién iba a pensar que de una veredita, de una familia humilde, sencilla, iba a salir un sacerdote? Y aquí simplemente todo se justificaría con la palabra de Dios, es que para Dios nada hay imposible. Y Él se vale de todo, inclusive de la imperfección humana, inclusive de mi debilidad, de mi pecado, de mi fragilidad, para intentar hacer su obra. ¿Eso por qué lo digo? Porque de los humanos ninguno es perfecto, todos somos pecadores, todos somos débiles, pero por la gracia de Dios podemos hacer grandes cosas. Por eso mi vocación, mi vida y la vida de todos ustedes, queridos televidentes, la vida también de la hermanita, es un misterio que, como yo ahora lo decía, en primer lugar tiene que estar en manos de Dios, un voto de confianza en Dios, porque Él no simplemente nos crea para la nada, nos crea para algo maravilloso, que es lo que nosotros tenemos que descubrir, y también un voto de confianza en nosotros mismos, porque el Señor no solamente nos crea, sino que nos capacita para que le sirvamos de la mejor manera a Él. Y valga la aclaración, Dios nunca llama a los perfectos ni a los santos. Llama a los pecadores para hacerlos perfectos, a los malos para hacernos y para hacerlos santos. Miren qué palabras tan bonitas. Y ustedes allá en la casa también deben estar revisando, los que tienen hijos pequeños o jóvenes, qué tal que uno de estos de mis hijos digan que quieren ir al seminario o a la vida religiosa, bueno, o un matrimonio bien organizado, porque cada vocación pues tiene, digamos, esa gracia de Dios y nada nos merecemos. Todo es por puro amor. Dios al ser humano en el corazón ya le marcó pues para qué va a servir en el mundo. La pregunta es, ¿queremos corresponder a ese llamado de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar que Él nos cambie la vida, pero que nos ubique donde realmente podemos llevar esa palabra, llevar ese testimonio y enseñarle a otros que vale la pena seguir a Jesús? Por eso yo creo que es muy agradable pues poder recibir al Padre Norley en esta comunidad, una comunidad muy viva, una comunidad que ora siempre por los sacerdotes, una comunidad que aprecia mucho los sacerdotes. Uno ve que el que llega es bien acogido y el que se va pues tiene que irse llorando, porque a uno le cuesta mucho despegarse de estas personas tan especiales. Vamos entonces un poco a entrar en el tema que hoy tenemos preparado, pero antes de entrar en el tema, vamos a ver este video para que reflexionemos cómo Dios llamó en algún momento a los apóstoles, pero hoy también sigue llamando a otras personas que sigan multiplicando el reino de Dios. Gracias por darme tanto amor. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. Porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides,
aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que palabras, es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Gracias por darme tanto amor. Bueno, hemos contemplado este video donde otra vez nosotros en nuestra vocación, tanto en la vida religiosa como en la vida sacerdotal, uno vuelve como a sentir ese primer amor, como esa emoción de decir, ve, un día pasó el Señor, me miró a los ojos, bueno, y aquí estamos todavía perseverando. Por eso la oración de ustedes es muy importante, ¿va? La comunidad uno, tenemos los alimentos, tenemos dónde vivir, pero la oración es lo que nos sostiene. Así que ustedes no se cansen de orar por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, pero también para que tengamos matrimonios santos. A veces nos limitamos solamente a pensar qué vocación son estas dos vocaciones. No, cuando tenemos también ser laico, tenemos esa vocación tan bonita del matrimonio, matrimonios bien constituidos, y uno ve cuántos años cumplen algunas parejas en esa unión matrimonial. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a reflexionar hoy. Por eso el tema que hemos preparado aquí con el Padre Norley es sobre la vocación. Vamos un poco a decir qué es la vocación para que después entremos a hablar de la palabra de Dios, cómo nos muestra la Biblia también la vocación. Hermanita, es hermoso cómo en la Sagrada Escritura, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, el Señor siempre llama. Dios siempre llama. Y lo sorprendente de todo que nos lo presenta la Sagrada Escritura es que Dios siempre llama para grandes cosas. Inclusive lo que es irónico para nuestra forma de pensar y para nuestra concepción humana es que Dios se vale de lo frágil para hacer obras grandes. Cosa concreta y de manera especial quiero centrarme en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versos del 9 al 10, 9 y 10, y es la vocación precisamente de Mateo.
Y el evangelista nos lo relata de la siguiente manera, que dice: cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa de recaudo de los impuestos. Le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, en la vida, hermanita, en la vida de Mateo, de manera muy especial, o en los tiempos de Jesús, pues los recaudadores de impuestos eran los más pecadores, porque se supone que eran los ladrones de aquel entonces. No voy a hacer comparativos con nuestro año, porque no quiero entrar en detalles, pero eran las personas, digamos así, los que tenían esa categoría de ser los más pecadores, los que recaudaban, inclusive los que se quedaban con los impuestos. Y nos presenta el Evangelio de manera muy especial cómo Jesús pasa, se detiene y no se fija tanto que si lo hacemos nosotros en lo material o en lo físico, sino que miras al corazón. Inclusive nos muestra el Evangelio cómo llama a Mateo, y aquí la pregunta sería: ¿qué vio Mateo en Jesús que deja su seguridad, su trabajo, su empleo, sus bienes económicos, su familia? Y el Evangelio simplemente nos dice que él se paró y se fue detrás de Jesús. Algo sorprendente, inclusive, que para nosotros sería algo ilógico. Es como no ir por la calle y que alguien le diga: venga, vamos, y se salga detrás. Eso no tiene razón de ser. Pero es esa forma que tiene Jesús de cautivar a la persona, que la persona que se deja cautivar o inclusive la persona que puede ver el rostro del Señor, que alcanza a ver ese rostro, es tanto el amor y tanto lo que puede experimentar su corazón, que simplemente decide seguirlo. Como lo digo, es la experiencia de Mateo, pero es la experiencia que nos presenta la Sagrada Escritura desde la primera página hasta la última página. ¿Cómo seguir al Señor implica ese renunciar a uno mismo y seguirle de la mejor manera? Y la hermanita decía algo ahora muy bonito, y es precisamente hablando del tema de la vocación. ¿Qué es la vocación? Simplemente responder a un llamado. Un llamado que está inscrito en nuestro corazón, inclusive, como lo dirían muchos de los profetas, desde antes de nosotros nacer. Porque el mero hecho de que nosotros hayamos venido a la vida no simplemente fue por cosa del destino, por casualidad, no sé, porque los planetas se alinearon o cosas extrañas. No, si vinimos a esta tierra fue por misericordia de Dios. Y yo ahora lo decía y vuelvo y lo repito: vinimos a esta tierra o fuimos creados para algo grande. En palabras del Papa Francisco el año pasado, cuando nos visitaba Colombia: vinimos a este mundo para no tener un vuelo rastrero, sino un vuelo alto, para pensar en grande, para vivir a lo grande, para buscar realmente la felicidad para nuestra vida. Por eso, hablando sobre la vocación, ¿qué es? La vocación es ese llamado de amor que Dios hace a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas. Y ustedes se preguntarán pues en la casa que nosotros lo hablamos muy fácil porque de repente no tenemos otras personas a los lados a quien nos esté molestando la vida, porque a veces el matrimonio lo vemos como una cruz, que también es otra vocación muy bonita, una vocación específica, y entonces uno empieza como a pensar que toda vocación está hecha sobre rosas, muy cómoda, ¿no? La vocación también implica un poquito de esfuerzo, porque Dios llama, pero Dios también trabaja con nuestra humanidad y no estamos solos. Cuando uno quiere responder ante este llamado, uno primero tiene que saber, bueno, qué potencialidad tengo, pero saber que Dios al que lo llama, lo capacita y que no nos deja pues abandonados, sino que Dios está igual en el corazón de nosotros y Dios trabaja siempre. Entonces no es un Dios que llama, nos abandona y se acabó, responda y haga lo que pueda, no, al contrario, es un Padre bueno que está siempre cuidando y a nuestro lado. Hablemos entonces también de este tipo de vocaciones que hay, porque ya sabemos que si la vocación es un llamado y una respuesta que damos, entonces a qué llamados también estamos. Hermanita, podríamos definir inclusive sobre la vocación, usted la pregunta que usted hacía, en 3 tipos de llamados. El primer llamado que hace Dios, y que de hecho nosotros lo poseemos y debiéramos de poseerlo, es el llamado a la vida. Dios nos llama a la vida. Es verdad que quizás en algunas familias, y no es que esté justificando, pero sí digámoslo así como que para que pensemos muy bien en esto, ¿quién soy yo para decidir sobre la vida de una persona inocente? Inclusive, yo sé que lo que voy a decir puede chocarle a algunas personas y me sabrán disculpar, pero ¿quién se creen unos 2, 3, 4 sujetos que creen tener el poder para decidir sobre la vida de un niño que apenas van a nacer, cierto? Inclusive, algo tan ridículo, disculpen la expresión, como querer, por ejemplo, aprobar el aborto. El primer llamado
es a la vida. Es que el que concede la vida es Dios, es el que llama. Nosotros lo único que tenemos que hacer es respetar la vida y ayudar a conservar la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, el primer llamado es a la vida, teniendo claro, valga la aclaración, que la vida es un don de Dios. Dios que nos llama a la vida. Segundo llamado, es un llamado específico. ¿Y por qué lo digo que es un llamado específico? Porque Dios también nos llama a cumplir una misión de una manera determinada. Caso concreto, los esposos están llamados a vivir el verdadero amor en pareja, a vivir la fidelidad, a vivir el respeto, a vivir en esa unidad, a vivir en la crianza y en la educación de los hijos, a vivir la vida matrimonial. Pero también hay otros llamados específicos. Por ejemplo, los que viven la soltería están llamados a vivir su vida castamente, sirviendo al Señor. Aquellas personas que ni son consagrados ni precisamente se casan, son personas que también están llamados. Es una vocación específica, pero valga la aclaración, no simplemente es para vivir de cualquier manera, es para vivir, digámoslo así, santamente, responsablemente. Y como tercero hay un tipo de vocación, y es la vocación a la vida consagrada, consagrarle nuestra existencia a Dios. Caso concreto, de los sacerdotes, de los religiosos o de las religiosas, de aquellas personas que deciden servir al Señor de la mejor manera. Y cuando nos detenemos pues a pensar en lo que usted nos está diciendo, padre, uno a veces piensa como las parejas cuando se casan, no se casan pensando en los hijos, sino en cómo no tener hijos, cómo no dejar que la vida pues se siga multiplicando, porque tenemos mucho miedo a este mundo tan moderno, a que los muchachos van creciendo y se ponen rebeldes, y a veces queremos como interrumpir ese plan de Dios. Entonces la vida o la manera de los hijos lo quieren controlar son las parejas, y uno escucha muchos testimonios donde la gente dice, nos programamos para un hijo cuando tengamos casa, cuando tengamos carro, cuando hagamos la carrera en la universidad, y ya cuando empiezan a buscar un hijo a veces cuesta. ¿Por qué? Porque empezamos como a jugar con esa decisión de Dios. Pero también nos descubrimos estos casos. ¿Cuántas mujeres tratan de tomar anticonceptivos, de hacer toda una programación para que los hijos no nazcan, y un día Dios los sorprende con ver que esta mujer está en estado, y uno dice, Dios sigue siendo el dueño de la vida y Dios nos sorprende en el momento que Él quiere? Pero sí estamos invitados pues a cuidar la vida desde el primer instante hasta el final. Tanto nuestros abuelos, nuestros ancianos tienen que ser respetados, valorados, y que puedan tener una vida con dignidad. Así como se cuida a un bebé que es frágil, que no se puede valer por sí mismo, así también tenemos que cuidar a los ancianos, porque aunque tengan comida, pero a veces están muy solos. Aunque hayan tenido muchos hijos, después ninguno de esos hijos tiene tiempo para cuidarlos. Entonces, cuando hablamos de la vida como vocación, como ese llamado, también tenemos que hablar de una vida con dignidad, de que el que está a nuestro lado nosotros podamos protegerlo, pero también promoverlo. Y cada vocación pues tiene su, digamos, su detalle, tiene su valor, pero también no estamos llamados a vivir como islas. Todas las vocaciones van en relación de una comunidad. Hermanita, y con respecto a lo que usted dice, es muy bonito también pensar en lo siguiente, y es que toda vocación tiene que ser cuidada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las cosas que uno más quiere y las cosas que nosotros consideramos de valor, las tenemos que cuidar. Caso concreto, vamos a colocar un ejemplo muy práctico. Usted compra algo, un televisor, usted los primeros días lo cuida, lo limpia, lo monta en la mesita que no se le vaya a caer, que los niños se le vayan a acercar porque lo pueden tumbar. Cuidamos eso, pero desafortunadamente con el pasar de los tiempos nos acostumbramos tanto a las cosas, a las personas, a las situaciones, que simplemente nos olvidamos de la novedad. ¿Todo esto para qué? Precisamente para decir que nosotros tenemos que cuidar la vocación. Ahora ya lo decíamos, en primer lugar, cuidar la vida, porque es la primera vocación, pero también tenemos que cuidar esas vocaciones específicas. Y aquí nos podríamos detener perfectamente en cada una de esas vocaciones. La vida matrimonial. Es triste, y no solo en este municipio, sino en muchos municipios de acá del Oriente, inclusive es una realidad ahora social, y es tantos matrimonios desbaratados. Tantos matrimonios pasando por momentos de dificultad, por momentos de dolor. Inclusive caemos en ese error de creer y de decir y afirmar que es que los matrimonios de hoy en día son desechables. Y no es que los matrimonios sean desechables. Desafortunadamente, los desechables somos nosotros. Y me disculpan que lo diga de esta manera. ¿Por qué? Nos olvidamos de que es que un matrimonio se compone
de la cercanía, de esas buenas palabras, de esos sentimientos, de esas caricias, de esos besos, de ese preocuparme por la otra persona. Nosotros, yo ahora lo decía, nos acostumbramos tanto a las personas que creemos que con la esposa o el esposo que me acosté a la otra, pues simplemente va a amanecer ahí, sabiendo que no es así, sabiendo que cada día, cada segundo, cada instante es una oportunidad para darme más a esa persona. Por eso es que se están acabando tantos matrimonios, por eso es que hoy tenemos tanto miedo al matrimonio, porque tenemos miedo al compromiso, miedo a renunciar a mí mismo, a mis placeres, a mis sueños, a mis proyectos, simplemente para quererlos realizar del lado de otra persona. Por eso el matrimonio tiene que fortalecerse, es de la mano de Dios, valga la aclaración, no olvidando esos pequeños detalles que hacen que la vida matrimonial sea cada vez más agradable. Yo coloco el ejemplo con una casa, y siempre me ha gustado colocar este ejemplo. Yo digo, una casa, ¿qué es lo que la hace bonita y agradable? Una casa puede ser gigantesca, puede tener su parqueadero, su sala, sus 5 o 6 habitaciones, puede tener mucha cosa, pero si a esa casa nosotros no le metemos el cuadrito, el florero, el espejo, el televisor, el perro, el gato y un montón de detallitos, esa casa, por muy grande que sea, no es agradable, pero cuando comenzamos a meterle esas cositas, hace que esa casa sea agradable. Así es nuestra vida, así es la vida matrimonial. Si nosotros la vida matrimonial no comenzamos a llenarla de esos pequeños detalles, es algo que va a perder sentido, inclusive algo que para nosotros no va a ser importante. Y es ahí donde no conservamos o donde no cuidamos este don maravilloso de la vida matrimonial. Bueno, usted deja uno sin palabras. La sabiduría del Padre pues nos tiene aquí, yo creo que a ustedes y a mí, pues muy concentrados. Y también le podríamos agregar al cuidado también de la vida familiar. Ya el Padre decía los detalles, pero también las parejas sentir ese cambio radical. Cuando una pareja se casa, tiene que cambiar de estilo. No pueden seguir viviendo como solteros, empezar a sacar los espacios con los amigos, porque al fin y al cabo ya viene la tentación de sentir que con el otro no, o que las amistades siguen siendo para mí lo primero. Y hay que saber poner como, digamos, hacer esa categoría. ¿Qué es lo primero? Mi pareja. Somos una sola carne, nos casamos, el otro me necesita. Y si yo me casé con él es porque realmente quiero hacer una vida a su lado. Y bueno, cada vocación hace un cambio radical en la vida, porque a veces la gente no asume el compromiso porque tenemos mucho miedo a las cosas radicales y a decir, como nos dice el ritual del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Y eso hay que creérnoslo. ¿Por qué? Porque es que el matrimonio sigue siendo pues esa vocación, pero es un regalo y es un don para el otro. Entonces que no sea un don para dejarlo tirado, ni un regalo del cual no valoremos, sino que sea también pues la valoración y la dignidad que ustedes como seres humanos pues tienen que darle. Hablemos también un poquito del cuidado pues de la vida sacerdotal, la vida religiosa, porque a veces nosotros vemos al sacerdote que está como todo el día en la casa cural, o a la monjita que está ya rezando o haciendo los trabajitos pastorales, y uno dice, ¿por qué es distinto a los demás? Y en esa diferencia no es porque tenemos un privilegio de Dios, no es porque somos distintos en lo que Dios nos llama, no, es porque nuestro estilo de vida nos ayuda a vivir diferentes. Nosotros renunciamos, en el caso de la vida religiosa, pues a tener una pareja, pero tenemos una fraternidad, un grupo de hermanas que sabemos compartir también los detalles, oramos juntos, comemos juntos, es otra familia. Nosotros pues cuando ya decidimos una vida en castidad, pues ya no decidimos tener una pareja, por eso tenemos un corazón indiviso, capaz de amar a todos y capaz de acercarnos al necesitado y a la persona que a veces no necesita, pero que también se merece un saludo, una sonrisa. Entonces eso nos hace que nuestra vocación está para dar una respuesta a Dios, pero a través de la comunidad. ¿Cómo la cuidamos? Pues digamos primero con la oración. La vida religiosa, el centro sigue siendo Jesús, y primero nosotros oramos, nos llenamos de Dios para poder seguir repartiendo a Dios. Lo segundo es saber que en la casa tenemos una comunidad, una vida fraterna. Cuando uno se siente muy amado de su hermana, de sus hermanos, pues no tenemos que andar mendigando cariño, tenemos suficiente amor para darlo. Y lo tercero es no perder el horizonte, saber que nuestra vida es una vida de servicio. Eso es lo que yo puedo decir, cómo se cuida una vida religiosa. Ahora, Padre Norley, cuéntenos usted de qué manera pues también podemos cuidar una vida sacerdotal. Madre, antes de responder a esa pregunta, yo respondería quizás a una inquietud o inclusive a una duda, disculpen lo que voy a decir, que quizás por ignorancia nosotros podemos tener.
Y por ejemplo, la gente le pregunta a uno, bueno, ¿y usted cuánto tiempo tuvo que estudiar para ser sacerdote o para ser religioso? Y la gente piensa que es que uno lo mandan unos 2, 3 meses a un seminario, aprenda a rezar el rosario, aprenda a decir la misa y ya se ordena o ya es religioso o religiosa. No. La iglesia es tan sabia, y bien sabemos que la iglesia es madre y maestra. Y como madre y maestra, ¿qué es lo que hace? Nos forma. Caso concreto, por ejemplo, de nosotros los sacerdotes, después de haber terminado el colegio, son aproximadamente 9 años de formación. En diferentes campos, ya sea de la psicología, sociología, filosofía, teología, muchos ambientes para poder responder de la mejor manera a las personas que el Señor nos confía, ¿cierto? Y es aquí, digo esto, precisamente para poder responder a esta pregunta. Es una vocación que nosotros tenemos que cuidar. Así como se cuida el matrimonio y se tiene y se debe cuidar el matrimonio, nosotros también tenemos que cuidar nuestra vida sacerdotal. ¿Cómo? La hermanita lo decía de una manera muy bella, a través de la oración. Es lo fundamental, ¿cierto? El Señor es el que nos fortalece. Porque valga la aclaración, no es que me esté justificando, pero sí, seguimos siendo personas de carne y hueso, humanos, no sé que nos podemos equivocar. Por eso nos cuidamos o cuidamos nuestra vocación precisamente por medio de la oración personal. Pero yo diría otro medio para uno cuidar también la vocación, inclusive ya no sería tanto responsabilidad nuestra, sino responsabilidad de ustedes, y es la oración que ustedes hacen por nosotros. Es verdad que estamos al servicio de ustedes, y ustedes, tanto ustedes como nosotros, bien sabemos que la oración es el alimento del alma. La oración es aquello que puede transformar el corazón del ser humano. Por eso, para cuidar nuestra vocación, necesitamos de ustedes, de sus oraciones, de su cercanía, de su compañía. Inclusive, eso suena un poquito extraño, pero yo lo podría decir, cuando nosotros nos equivoquemos, cuando simplemente la fragilidad humana salga a flote, lo que esperamos de ustedes es una corrección fraterna, ¿cierto? Más que criticar, es que el padre, es que la monjita son esto, hacen esto, viven así. Más que eso, corríjanos con amor. Si en algún momento hay algo, ¿por qué llamarle la atención al Padre? Padre, con el respeto que usted se merece, esto es lo que está pasando. Trata de vivir de la mejor manera. Inclusive más que eso, oremos nuestra oración. Nosotros con criticar la vida matrimonial, con criticar la vida de un consagrado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Disculpen lo que voy a decir, lo estamos terminando de hundir, lo estamos terminando de que se pierda. Lo que tenemos que hacer es orar, ofrecerle nuestra cercanía a los consagrados, ofrecerle nuestra cercanía, nuestra amistad. Si el Señor los pone, caso concreto de nosotros, si el Señor nos pone en una comunidad, es precisamente para el servicio de ustedes. Y lo que uno más quisiera es hacerlo todo de la mejor manera. Bien sabemos, y vuelvo lo digo, quizás en algún momento uno no hace las cosas de la mejor manera, quizás sea el cansancio, sea la enfermedad, pues somos frágiles, podemos experimentar todo eso, pero aún así uno trata de hacerlo todo de la mejor manera. Por eso, nos confiamos a sus oraciones para que ustedes también velen para nosotros cuidar nuestra vida consagrada. Y valga la aclaración, madre, yo soy muy consciente de eso, y es que la gente piensa que uno llegar a ser religioso, religiosa o sacerdote, esa es la meta. Esa no es la meta, ese es el camino que apenas empieza. ¿La meta cuál es? Cuando ustedes después de unos 30, 40, 50 años digan, ese sacerdote, esa religiosa, llevó una vida intachable, que realmente su sacerdocio, realmente su vida consagrada valió la pena. Vuelvo y lo repito, no consiste, la meta no está, o el objetivo no está simplemente en alcanzar el sacerdocio, la vida religiosa. El valor está en alcanzar que esa vida que se va terminando fue realmente entregada al Señor. Y vuelvo y lo repito, una meta que se alcanza con la oración propia, con la vida de la mejor manera, pero también con la oración, con el testimonio, con la cercanía de cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que vamos terminando pues el programa, porque uno frente a estos medios quisiera decir mucho, más cuando hablamos de lo nuestro. Cuando uno se siente pues enamorado de la vocación, cuando uno siente que Dios lo consiente tanto, que lo pone en una comunidad tan bonita como la que estamos. Y por eso, Padre Norleino, siéntase bienvenido, va a disfrutar mucho la comunidad, y sabemos que van a seguir orando por nosotros, porque cada pueblo pues se merece el sacerdote por el cual ustedes han orado. Entonces, de acuerdo al tamaño de sus oraciones, pues seguro va a ser el servicio de este equipo sacerdotal que con tanto cariño
pues está aquí en nuestra comunidad. ¿Qué consejo le podríamos dar ya así para ir cerrando el programa? Pues a la familia de hoy, cuando tiene jóvenes, niños, que cada hogar debería ser un semillero de vocaciones, pero ¿cuál sería el consejo para que los papás no tengan miedo? Y bueno, y sigamos, digamos, acompañando a muchos en estos caminos vocacionales. Madre, como consejo yo diría lo siguiente: simplemente pedirle al Señor que nos conceda la gracia de poderle servir de la mejor manera, y que si el Señor pone su mirada sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, nosotros estemos dispuestos, como lo escuchábamos en la palabra de Dios, a decir simplemente sí, sabiendo que Dios llama para cosas maravillosas, sabiendo que Dios llama para cosas grandes. Y agradezco de manera muy especial la compañía de la hermanita, a cada uno de ustedes, queridos televidentes, porque una vez más nos permiten llegar a sus hogares. Ya lo decía la hermanita y lo vuelvo y lo repito, nos encomendamos a sus oraciones. De parte, de manera personal, cuenten con mis oraciones. Desde lo mucho, desde lo poco que soy y tengo, simplemente me pongo al servicio de ustedes. En lo que les pueda servir es con el mayor de los gustos. Espero que encuentren en mí otro Cristo, un amigo más, un servidor más, y aquí estamos para servirle. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y muchísimas gracias a usted, hermanita, por esta oportunidad. Bueno, la bendición entonces. Bueno, que de manera muy especial el Señor en este día se digne derramar su santa bendición sobre cada uno de ustedes, queridos televidentes, sobre sus familias, sobre sus estudios, sobre sus trabajos, sobre todo lo que son y sobre todo lo que tienen. Que hoy siempre se vean libres de toda tristeza, de todo miedo, de toda soledad, y que por medio de esta bendición el Señor les conceda su gracia, su bondad y su misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.